un poquito más abajo. Bueno, hoy os traigo otro directo. Sabéis que últimamente no tengo muchas ganas de hacer vídeos, pero bueno, alguno haré más adelante. Pero bueno, hoy creo os traigo un tema muy interesante, que son las navajas del electricista. Unas navajas que no se ven mucho en lo que es nuestro mundillo, ¿no? Se ven muy poquitos vídeos sobre las navajas de electricista y son unas navajas que yo creo que no solo las utilizan los electricistas, sino las utilizan otro tipo de trabajadores. Buenos días, Draco. Muy buenas, Andrés. Pues, como os decía, tanto la utilizan otros tipos de trabajo, ¿no? Carpinteros, albañiles, un sinfín. Yo se la he visto, por lo menos en el astillero, se la he visto a un montón de trabajadores que no tienen nada que ver con la electricidad, ¿no? Porque son unas navajas muy baratas y al ser tan baratas, pues la gente le tiene menos reparo a esto de andar con ellas, ¿no? Muy buenos días, Taker. Bueno, primero os voy a enseñar una navaja que lleva conmigo. Ya habéis visto la eléctrica esta, ¿no? O sea, bueno, es verdad que es la que tengo en la miniatura del vídeo. Bueno, os voy a enseñar esta, mirad cómo está, ¿eh? Ahora os diré por qué está así y todo. Esta es la primera navaja de electricista que tuve yo, ¿eh? Está un poquito tuneada, como veis, pero bueno, esta es creo recordar que era una Cesa o una Hitor. No, ahora mismo no se le ve, pero no, es que no me acuerdo ni si era Cesa, Hitor, ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, aquí tenéis una palmera, que ya veis que es el mismo estilo de navaja. Esta está nueva, ¿eh? Tengo otra palmera, tengo un montón de ellas, ya veis que son iguales, pero esta lleva conmigo desde que yo empecé a trabajar. Mirad cómo está la hoja también de tanto afilarla, porque es un acero que se deja afilar muy bien, pero la retención de filo, pues no sé, ahora mismo no sé, ahora mismo como sabéis, no sé, ahora mismo Aitor y Acesa ya no existen, forman parte de Baco. Entonces ahora no sé con qué, me imagino que vendrán con el logotipo de Baco, este tipo de cosas. Pero bueno, mirad cómo está, ¿no? De tantos años de afilar, como os decía, es un acero que se deja afilar muy bien, pero que la retención de filo es como es. Y luego tiene un muelle muy sencillito, que es un hierro que está más o menos enganchado aquí, está como insertado en el mango de plástico, pero con el tiempo, a medida que vas haciendo fuerza, este hierro se va clavando más y más y más hasta que sale por aquí. Yo antes, yo alguna, no, esta precisamente es una de las que les tengo hecho el truquito, ¿no? El hierro se va clavando y suele salir por el agujero para el cordón fiador, y yo lo que le tengo aquí, que ahora está comido, es un tornillito, y a medida que iba apretando, pues el hierro iba desplazándose otra vez a su sitio, ¿no? Entonces conseguías que la navaja pues tuviera su estado normal. Pero bueno, con tantos años ya el hierro se dobla un poquito y al final también lo que es el tornillo se va desplazando, así que vuelvo otra vez. Son navajas que pecan de esto, que se le van a esto. Los que tenéis este tipo de navajas seguramente tengáis las navajas, si tienen muchos años acabarán así. Intentaré modificarla otra vez. No se ve, no sé si veis el hierrito, este que está aquí es un hierrito redondo, una especie de espárrago. Y la verdad es que son unas navajas muy sufridas, ¿eh? Aquí tenéis esta de Aitor, perdón, de palmera, perdón. ¿Veis? Esta sí que está nueva, esta, como veis. Sí, esto lo hice con... ¿Qué fue? Esto fue un estañador. Como veis también tiene aquí unas pinchitas. Esto, cuando hacemos conectores triaxiales de las antenas o de cualquier equipo de un barco militar, bueno, antenas, conectores triaxiales y o coaxiales no tiene por qué haber en barcos militares, hay en todos los lados, ¿eh?
Con soldador, sí. Pues, y luego con una lijita y eso, pero tantos años ya queda así. Y aquí tiene unos apéndices de agujeritos que metía yo el pin aquí, caliente, y lo clavaba y luego en el conector, pues lo metíamos así para ayudarnos a cuando estañábamos lo que es el vivo, ¿no? Del cable, pues lo empujamos y ayudamos a estañar. Por eso tiene tantos agujeritos también. Ya os digo, son unas navajas muy, muy, muy sufridas, que se les mete un montón de caña y aquí están aguantando. Y incluso son más baratas que incluso que cualquier china, ¿eh? Porque yo las he visto por 10 euros, 11 euros. Y esto es tan difícil de solucionar los problemas que tenga que con el tiempo son navajas que llevan en las cajas de herramientas o por ahí en casa o años y años. También tienen un problemilla y es que acaban con el uso, las nuevas acaban también aflojándose lo que es la tuerca y acaban cayendo, pero bueno, yo les tengo puesta un pegamento de este Loctite para roscas y se os acaba el problema. El problema viene cuando tienes que quitarlo, que el tornillo tampoco es muy, muy bueno con el pegamento, igual se te vence, pero bueno, son cosas fáciles de arreglar. Y como veis, es una navaja que, a ver, tiene un detallito que los tornillos deberían de venir tapados con algún tapón o algo, pero bueno, es una navaja que es para electricista. Como veis, la mano queda bien protegida de la electricidad, porque lo que es el hierro. No, si tengo, de estas tengo un montón, ¿eh? Tengo también que, las tengo abajo, tengo también un montón de ellas de Alico, no sé si conocéis la marca, que son las que están dando ahora, estas ya no se ven tanto, que llevan otro sistema, ¿no? También llevan, no llevan seguro tampoco, pero sí que donde apoya el muelle ya es diferente, no es igual que este, ¿no? Y luego ya tenemos la que habéis visto en la miniatura, que son la eléctrica de Aitor. Muy buenas, Jorge. Esta es la eléctrica de Aitor, que esta también tiene un montón de años. Esta la he pulido yo por aquí y por aquí más o menos está pulida, pero bueno, después de tantos años. Sí, sí que existen cuchillos para electricista y existen otras cosas. Existen las yokaris, existen otros sistemas para pelar cables. Yo ahora mismo tengo la mochila, tengo ahí, pero os enseñaba una Yokari. Pero cuchillos sí que existen. Y cuchillos para alta tensión. Los cuchillos para alta tensión llevan muchísima más protección. Llevan una cuchilla muy cortita y llevan unas guardas de plástico bien protegidas para que la mano no se te vaya para la cuchilla en caso de que tengas que trabajar con algún cable con tensión. Pero bueno, de estas tengo yo, de estas de que hacer cortos por ejemplo, que te dicen que un cable no tiene corriente y coges y le metes el S y que tienen castañazos aquí, que tienen un bocado, si veis, tanto navajas como tijeras. Esta no sé si tenía un castañazo también y le arreglé un poquito lo que es la hoja. Como veis está muy, muy, muy gastada. Mirar la diferencia. En origen la navaja, la de abajo era así. Tienen otros detalles, mirad. La sierra va muy bien para la cubierta de algunos cables que sean duros. La corta muy bien. Y aquí tenéis pela hilos. Sí, hay truenos de electricista también, pero no las veo tan seguras. El otro día hablaba no sé quién que utilizaba la Spirit de Victorinox para andar con electricidad y yo no os la recomiendo. No recomiendo ni las Victorinox ni tampoco cualquier otro tipo de navaja que no sea para electricista. Estas aún se puede andar con ellas, pero hay que tener cuidado. O sea, hay gente que les tapa con cinta aislante esto, entonces ya la mano te queda más protegida, ¿no? Pero bueno, hay cuchillos, como decís, que se vienen mejor aislados y todo, pero esto para ir trasteando por ahí, pero yo no recomiendo otro tipo de navajas, a no ser que estén bien aislados, ¿sabes? Pero con los tornillos, los separadores y todo, o incluso remaches corres el peligro de que te tengas un carallazo, ¿no? En la mano. Y esta es la otra. Como veis, tiene la hoja principal, que es un tipo clip point, se parece a un Bowie, y tiene una hoja secundaria que es para, como veis, tiene aquí un destornillador grande. Esto es para la cubierta, para hacer el corte longitudinal del cable. Y aquí tenéis una sierra para hacer el corte transversal, ¿no?
Entonces, y esto yo creo que es una especie de, ¿sabes? Una de estas que tenía Aitor antes, que son para tuercas y todo eso, para eslabones o cualquier cosa que tengas que aflojar. Ya os lo digo, existen, además de estas, que a veces si no sabes usar la navaja son bastante complicadas, porque cuando tienes que hacer el corte longitudinal hay que tener experiencia, porque la navaja se te puede largar y cortar la mano. Yo lo que hago siempre en este tipo de navajas, a ver, sabiendo que hay cables que no, sabiendo que el cable no tiene tensión, lo que hago es coger la navaja así, con los guantes, ¿eh? Cojo la navaja así, el cable lo cojo, pongo yo la mano así, no sé si me veis, y el cable va por el hueco ese, entonces lo que hago, como el cable en teoría está tendido, lo que hacemos es hacer así, en caso de que normalmente si tenemos muchos cables lo que usamos es la Yokari porque a la hora de quitar las cubiertas y todo es mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, este sería el detalle, yo lo que hago es tener el cable aquí, cogerlo y solo con la puntita pues ir cortando longitudinalmente el cable y lo cortas muy rápido. Hay una manera de meter la punta también entre lo que es la malla del cable y la cubierta, porque si lo hacéis así, en recto, imaginaros que esto es el cable, ¿no? Y si lo hacéis así, siempre acaba escapando lo que es la hoja. Entonces lo que se hace es hacer un cortecito, meter un poquito la punta y ladear un poquito lo que es la, la navaja, ¿no? Entonces ya no se te escapa lo que es. Hay una manera de cortar. Algún día os enseñaré cómo se corta cables, porque en teoría también es parte de esto de las navajas, ¿no? Enseñar a la gente, porque hay mucha gente que la ves cortando cables en el astillero, sobre todo la gente que empieza, que no, que ves, se va a meter se va a meter un navajazo en la mano o en la pierna, a veces ves cosas muy raras, ¿no? Entonces hay que tener claro ciertos conceptos. Y ya os lo digo, estas son unas navajas muy sufridas. Seguramente sea el tipo de navaja que yo más he utilizado en mi vida, porque yo desde que empecé a trabajar he estado trabajando con cables, con conectores, son en el astillero, sabéis, yo trabajo sobre todo en conectorización de sistemas de combate, que es lo que he trabajado toda mi vida. Pues yo cuando hay un barco militar, todos los barcos militares sabéis que tienen sistemas de combate, pues yo lo que he trabajado tanto es en la conectorización del cableado de sistemas de combate como en la fibra y todo eso, que ahora se está llevando mucho la fibra. Hay muchas marcas, ¿eh? Alico ahora es que fue una pena porque tengo un montón de ellas abajo y se me olvidó traer una, pero bueno, estas son las de toda la vida que tienen no digo, diferentes gente que trabaja en diferentes sectores, pues también las utiliza. Y esta, como apuntaba por ahí, es una navaja muy difícil de conseguir ya y que es muy cotizada. Es una navaja de Aitor y que veréis muy poquitas, ¿eh? Sobre todo la gente que no se dedica a la electricidad, seguramente que haya gente que no sepa ni que existe esta navaja de aquí, que se llama eléctrica, y es una navaja robustísima, no tiene nada que ver con esto. Yo no sé cuánto costaría en su momento, pero yo en la primera empresa que estuve cuando empecé a trabajar me dieron esta, o sea que tiene un porrón de años. Y mirar cómo está, ¿eh? Tiene el repicado este que tiene aquí en las cachas agarra muy bien y es una navaja muy fuerte. Tiene unos muelles muy gordos, como veis aquí, no tiene seguro. No, yo no. Yo en caso de que yo he trabajado en las F-100, he trabajado en los patrulleros para Venezuela, he trabajado en algún ban, he trabajado en los portaaviones para Australia, bueno, portaaviones, los LHD para Australia, para Juan Carlos I. He trabajado en las noruegas también. Precisamente una de las que se ha hundido en Noruega, yo he trabajado en eso, pero no ha sido por los sistemas en los que he estado yo. Y también ahora mismo pues he trabajado en el Cantabria, en los dos AOR que estamos haciendo aquí, que es el último en el que he trabajado es en el AOR que hay aquí, que como sabéis el trabajo en el astillero se ha perdido. Yo antes era indefinido, una empresa que llevaba muchísimos años aquí, pero bueno, con la crisis o no saber llevar lo que es la empresa, pues ha cerrado y me he visto que otra vez como cuando era joven, que con contratos de fin de obra, ¿no? Entonces ha terminado la obra aquí
en otra empresa en la que estuve, y el último barco en el que estuve es en el último hour para Australia, así que yo por ahora con satélites no he tenido, he estado en plataformas, como sabéis también, bueno, pero lo que suelo trabajar es en conectorización de sistemas de combate y con la fibra y todo eso, ¿no? Pero bueno, al cuento, en la navaja, ¿no? Pero bueno, es como digo, los fallitos que tienen estas navajas, yo no sé si tenéis esta navaja seguro, esta seguro que no la tiene mucha gente. Yo creo que la gente que vea el vídeo después, me lo podéis poner en los comentarios cuántos tenéis este tipo esta navaja concreta, pero seguramente que haya muy, muy, muy poquita gente. Yo creo que tengo un vídeo de ella, pero ya hace años, y creo que una persona me hizo un comentario en que tenía una igual, después de tantos años. Y yo creo que son ahora mismo muy difíciles de conseguir, y las que había igual se fueron perdiendo, yo qué sé. Pero bueno, básicamente son estas, y estas son los fallitos que tienen, ya os lo digo, estas que se acaban venciendo, que acabaré volviéndola a trabajar, porque esta le tengo cariño y le sigo dando tralla, ¿eh? Pero la tendré que quitar el tornillo de alguna manera, meterle otro tornillo para que empuje lo que es el muelle para adelante y quede así otra vez. Y bueno, y poquito más. Es unas navajas muy, muy, muy duras, y darles un repasito, bueno, con el tiempo no creo que quede sin punta, pero bueno, a medida que la vaya afilando, pero bueno. Tampoco es una navaja porque en el trabajo nos dan ahora la Salico, ¿eh? Tampoco es una navaja que yo la esté utilizando mucho ahora, ¿no? Pues eso básicamente las navajas que tengo yo. Hay muchas más navajas de electricista, como os digo, diferentes marcas, marcas americanas, marcas... Incluso hay empresas normales de navajas que tienen navajas de electricista, como apuntáis. Pero bueno, yo creo que las más sufridas y las mejores para trabajar en lo que es la electricidad, que no tenga tensión, ya en alta tensión, lo mejor es, y media tensión es utilizar herramientas ya específicas para alta y media tensión, ¿eh? Bueno, luego cuando baja tensión pues podéis utilizar estos tipo de cosas, pero teniendo cuidado, ¿no? No es la primera vez que una tijera cortando un cable o un cortante se quedan sin puntas, ¿no? Que algún día, aunque no tenga nada que ver, algún día os hablaré de las tijeras de electricista y cómo se agarran. Buenos días, Vicente. Pues esto es básicamente... Ya te os digo, Palmera yo creo que ya no la vais a encontrar. Y Acesa tampoco. Y creo que hay de Irimo también, hay navajas de Irimo. O sea que este tipo de navajas que se llaman Aitor, ¿eh? Yo creo que Baco, yo creo que hay en naranja ya, Baco sí que la sigue fabricando porque ha absorbido Palmera Acesa. Muy buenas, Francisco. Entonces sí que las vais a encontrar. Las hay azules, bueno, las hay una infinidad. Pero ya os digo, yo creo que yo creo que son unas navajas para darles caña hasta morir, ¿eh? Porque ya os lo digo, estas tienen muchísimos, muchísimos años, ¿eh? Le hice un detallito aquí también que parece acero galvanizado, ¿no veis? Esto lo hice con la Dremel y con un utensilio de pulir, y le vas dando golpecitos y queda así como si fuera acero galvanizado. Es muy bonito. Se lo tengo hecho también algún cuchillo de cocina que os lo enseñaré, y queda muy bonito porque con los brillos, ¿no veis? Va brillando, según lo pongas brilla de una manera, brilla de otra. Esto es un acabado que yo nunca lo he visto, pero pues, es que tampoco para un cuchillo, pero bueno, a mí me gusta, y se lo tengo hecho algunas piezas y es como si fuera acero galvanizado, y según la pongas de un lado o la pongas de otro, pues te brilla de una manera, porque vas haciendo el pulido, vas cambiando, ¿no? Entonces está muy, muy chulo, os lo digo. Pero bueno, si tenéis la posibilidad si sabéis de alguien que tenga la posibilidad podéis conseguir esto, haceros con ella, porque son muy, muy, muy difíciles de conseguir, y la hoja es muy, muy robusta, y el muelle también, y como veis el muelle es fácil también de arreglar en caso de que se estropee. Es fácil de limpiar también porque se puede desmontar. Así es es que ese fallo, Coira, ese fallo lo tienen todas, mira. Esta es de muchos años. Este fallo lo tienen todas, el del muelle, y las Baco seguramente, porque serán las fábricas de Palmera y Acesa o Aitor, como apuntaban ahí, que las siguen fabricando. El muelle se va clavando en el plástico. Tenían que haber puesto, yo que sé, otra pieza aquí de metal que aguantara mejor, que no fuera
porque se va clavando, que fuera hexagonal o algo que aguantara mejor el plástico y así no se acaban venciendo. Pero este problema lo vais a tener en todo, así que se os afloje la tuerca también, ¿eh? Yo os aconsejo que le echéis o pegamento a la tuerca o al tornillo le echéis pegamento de lotite este de rosca porque luego van genial. Una vez que quedan apretadas, además que tampoco se deforman mucho, ¿eh? Si las apretáis bien, pues tenéis ahí una navaja, lo que pasa que claro, que luego para irle arreglando lo que es el muelle, pues tenéis que... Incluso también si conseguís, yo no lo conseguí nunca, ¿eh? Pero si conseguís quitarle el muelle, se le metéis uno nuevo y listo, más largo. A ver, ¿qué ponéis aquí? Mi hermano son electricistas y uno de ellos lleva Victorino, lo sé porque me lo dijo, pero... A ver, que llevéis una navaja Victorino por si acaso, sí. Pero, a ver, que normalmente los electricistas no trabajan... Buenas, Luciano. Los electricistas normalmente no trabajan con tensión. Pero bueno, y si trabajas en baja tensión te puede dar un carayazo, pero en media tensión y alta tensión no se os ocurra trabajar con una navaja, ¿eh? Yo trabajar con una navaja de estas es arriesgarse. Además que los cables de alta tensión no los cortas bien con esto, ¿eh? Es arriesgarse, mucho arriesgarse a... Porque en alta tensión y media tensión, bueno, en media tensión te puedes zafar, pero en alta tensión no hay segunda oportunidad, ¿eh? Yo he visto a gente carbonizada, los brazos y todo, ¿eh? Y ya os lo digo, un compañero mío parecía que cuando le dio un carayazo, me parecen que eran 4,40 o algo, que la piel se le separó y parecía que llevaba un guante. Suerte tuvo que no le quedó la mano muy allá, pero joder, yo llevo muchos años trabajando con corriente y todo eso. Yo no suelo trabajar con media y alta tensión porque ya os digo que trabajo en conectorización de sistemas de combate y con la fibra y todo eso, pero también cuando no hay cosas de esas solemos trabajar con corriente y todo, y tengo compañeros que son especialistas en alta tensión y todo, y ellos te van diciendo cosas a la hora de hacer botellas. No sé si sabéis lo que son botellas, pero bueno, todo eso hay que tener muchísimo cuidado y todas las herramientas en alta tensión y en media tensión vienen aisladas, ¿eh? Cualquier herramienta que vosotros veáis normalmente son naranjas, rojas o a veces llevan un recubrimiento para evitar. Porque yo me acuerdo que una vez casi nos revientan no sé cuántas baterías en un barco porque uno que está medio loco se le ocurrió jugar con la llave fija y cayó en medio de las baterías. Llega eso a reventar y no salimos de allí. Cuando curras en alta quedan residuos, claro, sí, ¿no? Hay que tener cuidado también con las virutas y todo eso. En alta tensión es chungo trabajar, ¿eh? No es un trabajo muy agradable, la verdad. Y sobre todo cuando tienes que trabajar con tensión. Porque normalmente se trabaja con la tensión o con la corriente cortada. Pero si no te queda más remedio que trabajar con tensión, hay que tener cuidadito, ¿eh? A ver, no es arreglar un enchufe con tensión en casa, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Y hay veces que hay muchos fallos. Pero bueno, el tema son este tipo de navajas. Son muy sencillitas, ¿eh? Yo os recomiendo que para trabajos duros tengáis esta, porque además son muy fáciles de arreglar. Porque yo no hace mucho un alico la arreglé porque en un corto. Sí, claro, es que es chungo. Con las luces de Navidad y todo. Bueno. Pero son muy fáciles de arreglar porque son unos aceros que no son muy duros tampoco. Están templados, pero que no son muy duros. Entonces yo arreglé no hace mucho a un compañero una alico que un cable que tenía con tensión o algo así. Entonces se le quedó una mella. Entonces lo que hice fue con la Dremel comer un poquito hasta que quité la mella y darle otra vez la forma a la hoja. Se la pulí, bueno, se la pulí, no, se la satiné otra vez y quedó como nueva. Son muy sencillitas de arreglar. Y también hay muchos electricistas que suelen utilizar la navaja como tiene la punta esta de lanza, pues suelen trabajar mucho como si fuera un destornillador. Entonces también se acaban doblando y la coña es que con un martillo y un poquito de trabajo son fáciles de volver
a dejar bien, ¿eh? Ya os digo, no son unas navajas que, no sé el HRC que tendrán, no, nunca lo he mirado, pero un HRC muy alto tampoco tienen, entonces son muy facilitas de afilar y de trabajar por cualquier piedra, le haces unas pasaditas y mm, te queda muy bien, porque además se desafilan, porque al tocar con las mallas de los cables y todo, pues están... Yo os digo, a mí son unas navajas que a mí me gustan, ¿eh? Y el que no tenga una debería de tenerla. Pero eso sí, tener en cuenta que son unas navajas de muy poquito precio y que tienen los fallos que os comentaba, ¿no? Bueno, pues nada, era esto. Son unas navajas que hay que tener en cuenta. Si queréis que me meta más en detalles lo que pasa es que yo navajas de electricista tengo las que tengo. Pero bueno, yo creo que hay un vídeo por ahí, pero no creo que se haría falta meter más en detalle sobre navajas de electricista, pero que si queréis podemos hablar un poquito en un vídeo en sí, y no en un directo, pero podríamos hablar, ¿no? Bueno, ya os lo digo, ¿eh? Ahora me voy a despedir porque ya me queda muy poquita batería y, y tampoco da para más el tema este, ¿no? Muy buenas, César. Un saludo para Perú, para Lima, que es César de allí. Bueno, pues esta sí, a ti te gustan todas. Dice Marco. Bueno, si tenéis la oportunidad de, ya os digo, hacer, por lo menos en España, no sé si han llegado a otros sitios, a Latinoamérica o por ahí, no sé si han llegado, pero esta navaja de Aitor, la eléctrica, haceros con ella, ¿eh? Se habla mucho de otras, pero esta es una pasada. A ver, en casa si cambiáis un enchufe sin cortar la tensión no pasa nada, porque el térmico o el diferencial os va a saltar, ¿no? Porque además, a ver, a no ser que tengáis algún problema cardíaco o algo, pero es muy difícil que en casa os pase algo, ¿eh? Ya cuando en la industria y con otras tensiones, pues ya es muy difícil. Incluso que la corriente continua que con tensiones altas es muy chunga, ¿eh? Incluso yo diría que más chunga que la corriente alterna, ¿eh? Pero bueno, con eso hay que tener mucho cuidado, yo os lo digo. Lo suyo es trabajar siempre con guantes de aislantes también, porque siempre tienes un cuido cuando estás trabajando en algún cuadro o algo, siempre estás pensando en tus cosas y si estás trabajando con tensión, puedes tener un descuido. Normalmente es que estás alerta, ¿eh? Porque sabes que tienes tensión ahí, pero bueno. Pero son, pues no sé, igual las venden en algún lado. Baco ahora mismo sí es la que las fabrica, pues ya os digo, Palmera y Acesa y las otras ya las absorbió Baco. Pero las de Baco, que me parece que son con el mango naranja, las tenéis por ahí por 11 o 10 euros, creo que he estado, ¿eh? Son unas navajas, ya os lo digo, muy sufridas. Si la queréis tener no es muy difícil. Y yo creo que Baco ahora mismo lo hay en todos los lados del mundo. O sea que no creo que, no sé si la sigue fabricando Aitor para todas estas empresas, para Baco, como apuntabais, o si Baco hace sus propias navajas, pero que son muy fáciles de conseguir. Baco es una empresa ahora mismo internacional. No sé si está enfocada solo en Europa, pero yo creo que hay herramientas de Baco en todos los lados. Sí, sí, esto lo conoce cualquiera, ¿eh? Os la podéis comprar. Incluso vais a una ferretería, le pedís una navaja y seguramente o te den una de estas o te den una Alico. Yo tengo la tengo allí, ¿eh? La tengo debajo de la escalera. Tengo una mochila con un montón de cosas de electricista. Pero bueno, no va enfocada solo al electricista, va enfocada a todo, ¿eh? Si queréis os enseño la mochila, no tiene mucho que ver con los filos, pero bueno. Sí, seguro que hay... Los soviéticos también son de muy animales, de hacer cosas robustas, ¿no? Muy buenas, Rafa. Buenas, Nolo. Y sí, las herramientas de los soviéticos, de la antigua Unión Soviética, son bastantes. Igual que los televisores. Los televisores de ellos eran muy buenos. Y yo creo que hay televisores a válvulas de ellos, ¿eh? Pero bueno.
Los soviéticos son como son. La electrónica de ellos y todo eso es bastante dura. Es igual que los americanos, no vayáis a pensar, ¿eh? Los americanos tienen mucha tecnología, pero luego ves, por ejemplo, en los barcos de ellos o en los sistemas de, sobre todo en el sistema de combate de ellos y todo, y ellos utilizan, en vez de utilizar el botón, utilizan el típico switch de este metálico, suelen utilizar cosas que no les fallan, porque un barco militar, cosas que sean fáciles de arreglar y fáciles de reemplazar, ¿no? Y muchas veces es meterme en historias, pero bueno, muchas veces no hay tecnología en algunas cosas, pero en otras como les funciona y no necesitan tanta tecnología, por ejemplo, un botón táctil, pues igual no, ellos prefieren un botón, un switch de este es mecánico de toda la vida porque es más fácil de arreglar, ¿no? Sí, esta hoja es igual que la que tienen ahora les daban a los de dotación, es la misma hoja, ¿eh? No se han complicado la vida, ¿eh? Aitor, no se han complicado la vida. Es la misma hoja que esta. Le han metido la misma hoja, es una navaja barata que se le daba ahora mismo al ejército y ya aprovecharon, como tienen esta, seguro que fabricarán un montón de estas, por lo que hacían, como tienen que también fabricar para militares. Si se me va la batería y se me corta el directo es porque la batería fue a tomar por culo, ¿eh? Pero bueno, esto que son las mismas hojas, ¿eh? O sea, que los que tengáis también una navaja del ejército español de ahora de las últimas, pues es la misma hoja. Bueno, chavales, pues nada. No tiene más que hablar esto. Es enrollarse más y marear la perdiz, pero bueno. Nos vemos en... Muy buenas, Emilio. Ya me estaba despidiendo. Nos vemos en otro vídeo. Y hasta luego, ya os lo digo, si queréis saber más sobre las navajas de electricista me podéis preguntar en el grupo o si tenéis alguna, pues no sé, son Baco, ahora las hay Baco, no sé. Dices las de militares son Pielcu ahora. Bueno, antes eran Pielcu y ahora son chinas. Pero les han copiado la hoja, ¿eh? Les han copiado la hoja. Bueno, pues me despido. Hasta otro vídeo y hasta luego.